Cordial saludo. El conflicto armado colombiano. Desde la década de los 60, Colombia se halla inmersa en un conflicto armado que involucra múltiples actores: las guerrillas de izquierda, los paramilitares de derecha, los narcotraficantes, el gobierno, las fuerzas armadas y la sociedad civil. La búsqueda de la paz ha sido en diferentes momentos y escenarios históricos. El principal objetivo del Estado fue la negociación con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP, que han terminado sin ningún éxito. Por ejemplo, los diálogos de paz del Caguán en 1997, durante la administración Pastrana, que fueron infructuosos. Por lo tanto, el conflicto armado colombiano es un tema muy importante de abordar, ya que los datos generales en la dimensión del conflicto armado dicen que el hecho que más provoca víctimas es el desplazamiento, con 6.044.151 víctimas. 85% de ellas corresponde a este fenómeno. Le sigue el homicidio con 931.720 casos, después la amenaza con 213.694 casos y la desaparición forzada con 152.455 casos. Además, los principales territorios afectados son Antioquia, el cual es el departamento del país con mayor número de víctimas, 1.433.483 víctimas, seguido de Bolívar con 530.889 víctimas y Magdalena con 430.787 víctimas. Como anteriormente se ha mencionado, hay demasiadas personas que han sufrido bastante los impactos del conflicto armado en Colombia y, sobre todo, de distintas maneras. Por lo tanto, la relación existente entre el tema a abordar y la pregunta de investigación propuesta son las consecuencias que se han presentado sobre la población por causa del conflicto violento aproximadamente durante 30 años. Cabe resaltar dos artículos importantes. El primero se menciona que Colombia ha pasado por una serie de 3 etapas en el conflicto armado, como por ejemplo la etapa inicial, que es la intensidad del conflicto armado colombiano. La etapa intermedia son los diálogos de paz como estrategia de resolución del conflicto, y la etapa final es del conflicto al posconflicto. Este primer artículo lo ha estudiado el coordinador, investigador y politólogo Jonathan Calderón Rojas en los departamentos más golpeados por esta situación en Colombia, como Antioquia, Bolívar y Magdalena, concluyendo que el conflicto armado que vive Colombia, uno de los más largos de su historia, ha pasado por distintos niveles y ha dejado a su paso un sinnúmero de víctimas y secuelas casi irreparables. Por último, en el segundo artículo se menciona el análisis de las causas económicas, sociales e institucionales de la oposición violenta en el conflicto armado colombiano, como por ejemplo la revisión general de las causas del conflicto violento, el caso colombiano, el cual muestra las causas económicas entre el resentimiento y la desigualdad contra la codicia, las causas políticas e institucionales y las causas sociales y culturales. Este segundo artículo lo ha estudiado la economista colombiana Lilian Jaffe en muchas regiones del país con datos de diversas fuentes desde el 2003, concluyendo que todas las variables relacionadas con el conflicto en Colombia deben ser tenidas en cuenta cuando se trata de analizar los cambios en la intensidad del conflicto armado en el país. Muchas gracias por su atención.